comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido. ¿Cómo se llama el marido? Manoah, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, y tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Saltemos al versículo 22, que solamente queremos mostrar esa para dar el contexto nada más. 22, y este es el texto base. Y dijo Manoah a su mujer, luego que Dios volviera a mandar el ángel se le apareció a Manoah, que era finalmente Dios mismo, y Manoah dijo a su mujer, después de haber visto a Dios cara a cara, dijo lo siguiente: ciertamente moriremos, dice ahí, porque a Dios hemos visto. Versículo 23, y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Hermanos, estamos en la serie ¿Por qué lo permite Dios? Mucha gente intenta echarle la culpa a Dios de todos los males que a ellos le ocurren. Intenta echarle la culpa a Dios porque el mundo está así. Intentan echar la culpa a Dios porque hay hambruna en la tierra. Le echan la culpa a Dios porque hay delincuencia. Le echan la culpa a Dios porque hay drogadicción. Y todo gira en torno a porque Dios lo permitió y porque Dios es el malo y porque Dios lo ha permitido. Es verdad, Dios lo ha permitido porque Él es soberano. Y en su soberanía, Él puede permitir, no que Él quiera, sino que Él puede permitir que ocurran estas cosas porque Él quiere algo de nosotros. Entonces, aquí vemos, hermanos, una historia bastante conocida, quizás por muchos. Aquí vemos como el ángel de Dios, que es finalmente una prefiguración de Cristo. Esto es el tema de otra predicación, pero ahí se muestra a Dios mismo y se le aparece a Manoah y a la mujer, cuyo nombre no aparece en el relato nunca. Entonces, esta mujer y este hombre se convierten en los padres de Sansón, ¿ya? Sansón, todos conocen a Sansón, ¿no, hermanos? Ya, Sansón era un muchacho así. Nunca fui a la escuela dominical usted, hermano, ¿no? Yo nunca fui, pero entonces, y vemos ahí, hermanos, que ellos los padres de Sansón, ¿ya? Pero ¿qué pasó aquí? Hubo un momento de crisis dentro del relato, y por eso yo me salté al versículo 22, porque de un momento a otro, Manoah, después de pasar de la felicidad, al saber que su mujer iba a poder tener un hijo, pasa de la felicidad a la crisis. Porque dijo, oh, vamos a morir, porque nuestros ojos han visto a Dios. Entonces, es verdad, hermanos, cuando estamos en tiempos de crisis, uno intenta muchas veces, de forma implícita, echarle la culpa a Dios de todos nuestros males que nosotros tenemos. Y cuando estamos en crisis, se revela realmente quiénes somos nosotros. Entonces, hermanos, quiero a ustedes animarles a entender que su carácter va a decir mucho de usted cuando usted tenga que enfrentarse a crisis el día de mañana. O sea, hoy en día me ha sorprendido, de forma no grata, me ha sorprendido ver a muchos cristianos o a muchos pseudos cristianos que al ver todo lo que está pasando en el país han mostrado su verdadera careta. Han mostrado realmente quiénes son. Y se esconden de una pantalla del computador o del celular y comienzan a despotricar contra las autoridades, contra el presidente, contra los diputados, contra los senadores. Yo me pregunto, ¿esa es la lucha que nos mandó el Señor a tener aquí en la tierra? Yo me pregunto, ¿esa es la lucha que el Señor dijo que teníamos que combatir aquí en la tierra? Si mal no recuerdo, hay un pasaje que dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Y cuando se refiere a principados y potestades, no se refiere a los de este mundo, sino a lo que no podemos ver, a las huestes espirituales que no podemos ver. O sea, hermanos, en tiempos de crisis, en tiempos de tormentas, en tiempos de problemas, aflora realmente quiénes somos nosotros. Y es en esta reacción que aparece que es como bien genuina cuando vemos el relato,
es en esta reacción que vemos las dos clases de personas. Aquella que ve todo mal, aquella que sucumbe, aquella que tiene desesperanza, aquella que no tiene aliento. Y la otra clase de persona que dice, si el Señor hubiese querido esto, no hubiésemos pasado por todo aquello que hemos pasado antes. Entonces, hermanos, en tiempos de crisis, yo quiero animarle a usted a que recuerde quién es Dios. En tiempos de crisis, quiero animarle a usted a que usted recuerde en quién hemos creído. Porque cuando el apóstol Pablo estaba casi en su lecho de muerte, casi ya enjuiciado por los romanos, él dice, yo sé en quién he creído. Entonces, hermanos, cuando hayan problemas, cuando haya dificultades, le pido por favor que su fe no tambalee, que su fe se mantenga puesta firme. Porque nuestra fe no depende de quién está en el palacio de la moneda. Nuestra fe depende en quién tenemos en los cielos. Entonces quiero animarle, hermanos, a usted a entender que las crisis nos van a recordar algunas cosas de quiénes somos nosotros. Y si esto nos recuerda que no somos el creyente que deberíamos ser, debemos comenzar a cambiar actitudes para ser el creyente que deberíamos ser. Vamos a modo de introducción a mostrar lo que nos revela la crisis. A modo de introducción nada más. Lo que nos revela la crisis. Como conclusión número 1, o como recordatorio número 1. Lo que nos recuerda la crisis, o los problemas, o las dificultades. Primera cosa, la crisis demuestra o saca a flor exacta y precisamente qué clase de personas somos en la realidad. La crisis demuestra qué clase de personas somos en la realidad. La crisis saca a aflorar quiénes somos nosotros. Y como lo dije en la introducción, muchos cristianos han salido de sus cuevas y han mostrado quién realmente son ellos. Hermanos, en tiempos de crisis, en tiempos de tormentas, vemos realmente de qué estamos hechos. Y eso le pasó muchas veces a los apóstoles, por ejemplo. Cuando los apóstoles hubieron tiempo de crisis o dificultades, ¿quién salía siempre a decir algo? ¿Quién salía siempre a decir algo? ¿Quién siempre metía la pata en las cosas cuando pasaban? Pedro, ¿no es así? Cuando vienen a buscar a Jesús en el huerto antes de morir, la noche antes, ¿quién le cortó una oreja a un oficial? Pedro. Y en tiempo de crisis él reacciona y le corta la oreja. Bueno, quizás si yo hubiese estado ahí, a lo mejor también lo apuñalo, no sé. No me domino yo, ¿ya? Quizás a lo mejor hubiese hecho algo que no hubiese querido. Pero en tiempos de crisis aflora quiénes somos nosotros, hermanos. Entonces quiero animarle para que su cristianismo, su relación con Dios no se limite a las cosas buenas que pasamos en la vida. Porque es súper fácil ser creyentes y llevar nuestro estandarte de la fe en tiempos prósperos y en tiempos buenos. Pero es bien difícil salir a decir, soy un hijo de Dios, cuando todo el mundo está en contra de Dios el día de hoy. Entonces, es cierto, es verdad, no somos atacados con piedras por nuestra fe, o nuestra vida no corre peligro por nuestra fe. Pero sí somos atacados espiritualmente por nuestra fe e intelectualmente por nuestra fe. O sea, hermanos, yo quiero animarle a que su cristianismo, su creencia en el Señor no se limite en los montes nomás, sino que también usted tenga el cristianismo a flor de piel en los valles y los sombras también. En los tiempos de crisis, ahí también usted es un hijo de Dios. No somos hijos de Dios cuando nos conviene nomás, porque en la iglesia nos encanta decir, somos hijos de Dios, amén. ¿Cuántos son hijos de Dios el día de hoy? Amén. Ya, les encanta, ¿no? Pero si yo fuera el día de hoy, o sea, el día de mañana, y me pongo en la moneda, ¿cuántos son hijos de Dios? Ya habrían un par nomás, y además miraré, oye, ¿estos locos? ¿Dónde aparecieron? Y quizás no tienen una bomba molotov o algo por el estilo. Entonces, nuestra fe muchas veces se limita muchas veces solamente a tiempos normales o no de crisis. Alguien dijo, esto nos recuerda un principio que es universal. En tiempos normales, cuando la vida se desarrolla en su curso regular, todos logramos desempeñarnos bien. Adoptamos un cierto estándar y determina actitud hacia la vida. Es tan fácil vivir una vida artificial y superficial y persuadirnos que en realidad somos lo que quisiéramos ser, pero cuando viene la dificultad, aflora lo que realmente somos nosotros.
Segunda cosa que revela la crisis. Primera cosa, revela quiénes somos nosotros. Segunda cosa, revela en quién creemos. La crisis revela en quién nosotros creemos. Entonces, el momento de adversidad aflora realmente en quién creemos. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es aquel que va a entrar al reino de los cielos. Mucha gente se llena la boca diciendo, no, yo soy de Dios, yo soy hijo de Dios. Pero el momento de crisis realmente revela dónde está nuestro corazón. Hermanos, ¿dónde está su corazón? ¿Está en el poder? ¿Está en el dinero? ¿O su corazón está en el Señor? Hermanos, no importa lo que pueda pasar allá afuera. No importa si hay tanques agarrándose a fuego allá afuera. Lo que importa es en quién nosotros creemos. Y esta iglesia, gracias a Dios, dio muestra de eso. ¿Recuerdan, hermanos, cuando fue ese domingo, cuando llevamos como 3 días de toque de queda, o un día de toque de queda, cuando tuvimos el aniversario? ¿Recuerdan ese domingo, no? Sí. Ya, y muchos a veces me llamaron y me dijeron, pastor, ¿vamos a hacer el culto igual o no? Hicimos el culto igual en la mañana. Llegaron como 60 personas, más o menos. Los más fieles, obviamente, los demás se quedaron en sus casas atormentados, pecadores. No, hermanos, entiendo que los que se quedan en casa ya no se sientan como culpables. Entiendo los que se quedaron en casa. Aunque igual siguen siendo pecadores. Entonces, en la mañana vinieron como 60, 60 personas. Y en la tarde del aniversario, y fue donde hubo varias explosión, donde habían saqueado, habían supermercados quemados, etc. Y la gente me llamaba, pastor, ¿qué vamos a hacer con la iglesia? Pastor, ¿qué vamos a hacer en el aniversario o lo vamos a trasladar? Estaba todo listo, estaba el predicador, estaba la torta, estaba todo. Había un galván encima comprado. Y lo hicimos igual. Y llegaron casi 100 personas a ese culto. Casi 100 personas. Y ese mismo día, muchos pastores, no quiero yo acusar a nadie, ¿ya? Pero mucha gente, mucha iglesia optó por transmitir el culto vía Facebook. Y realmente mucha gente lo que hizo fue, yo vi pastores que en su escritorio estaban predicando para que la gente se conectara vía Facebook ese domingo porque sus iglesias estaban cerradas. Yo me pregunto, ¿es esa la iglesia que yo veo en la Biblia? ¿Es esa la iglesia que yo veo en tiempos de crisis? Al contrario, cuando Pablo, cuando Pedro fueron perseguidos, aún más la iglesia se reunía. Es verdad, estaban escondidos, pero aún más se reunían. Porque en tiempos de crisis aflora en quién nosotros creemos. Allá afuera puede estar quemándose todo, pero vengo a la casa de Dios porque yo sé en quién he creído. En tiempos de crisis sabemos en quién creemos. Los periodos de crisis y dificultad también prueban y demuestran muy claramente en qué creemos realmente y la naturaleza de nuestra fe. Vamos a Mateo 13, por favor. Mateo 13. Entonces, no seamos como Manoa, el papá de Sansón, que cuando vino una crisis dijo, vamos a morir, y se espantó. Seamos como la mujer que puso paños fríos y dijo, yo sé en quién hemos creído. Mateo 13, versículo 20. Mateo 13, versículo 20. ¿Estamos, hermanos, allí o no estamos ahí? Dice lo siguiente. Y el que fue sembrado en pedregal. Esta es la parábola del buen sembrador, ¿ya? Y vemos que hay distintos campos donde la semilla fue sembrada. Y nos demuestran qué clase de persona va a recibir la palabra. Y esta es una clase de persona. Y dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento, ¿cómo la recibe, hermanos? Al momento, ¿cómo la recibe? Con gozo. Uy, yo creo la palabra. Y llora, y se alegra, y salta quizás. Miren lo que dice el 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, entre paréntesis, dolor, problema, o la persecución por causa de la palabra, ¿qué hace, hermanos? Tropieza. Luego tropieza. El cristiano verdadero va a perseverar en su fe. ¿Podrá caer? Sí, quizás podrá caer. Va a caer en pecado, lo más probable. Pero va a montarse una constancia porque sabe en quién ha creído. Porque sabe dónde está puesta su fe. Hay una constancia, hay un estilo de vida, hermanos. O sea, quiero animarlos, no sé cómo traspasar lo que pienso, pero quiero animarles a entenderles a ustedes, a mí mismo también, porque este mensaje también es para mí,
que el mensaje de la palabra de Dios no nos anima a estar bajo la guardia sin hacer nada y a arrancar con él en la crisis. Al contrario, Dios puede permitir la prueba en nuestra vida para que nuestra fe crezca y nos cimentemos más en la palabra de Dios. Efesios dice que nosotros debemos estar cimentados y arraigados. Pero cuando viene la tormenta, la dificultad, muchos se espantan. Hermanos, me encanta este hermoso grupo de creyentes que está aquí el día de hoy. Me encanta. Cada vez como que somos más los jueves, parece. No sé dónde sacan tanto, hermanos, ustedes el día de hoy. Entonces, pero como que cada jueves somos más. Y me encanta ver la iglesia así. Cada día jueves así. Pero hermanos, cuando crecemos es cuando el diablo comienza a molestarse. Y puede él entrarnos en crisis a nosotros. Y quiero que ustedes estén cimentados, arraigados, para cuando venga la tormenta, la lluvia o las tempestades, marcarnos firmes sobre la roca y no salgamos despavoridos allá afuera, como muchos cristianos hoy día, o pseudos, han salido despavoridos allá afuera. A veces, tengo a veces gente en Facebook y yo digo, ¿y no son cristianos estos? Y ponen cada cosa y se mofan de cada cosa. No son hijos de Dios, o son hijos de Dios, pero a lo mejor están muy todavía, no arraigados todavía en la palabra. Y falta discipulado, y falta crecer, y falta avanzar. Entonces, como Manoa, en la historia, podemos ser fervientes en nuestras oraciones y juzgando por las acciones y por nuestra experiencia exterior. Podemos aparentar ser en verdad personas sumamente devotas. Mientras todo anda bien, estamos súper bien. Pero repentinamente algo sucede que no comprendemos. Y es ahí, cuando todo oscurece, empiezan a salir mal las cosas y nos arrancamos. Entonces, esta desconfianza que tuvo Manoa fue una falta de fe en su Dios. Y eso fue lo que muchas veces nos hace trastabillar a nosotros. Pero ¿cuál fue el cambio entre Manoa y su mujer? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? Volvamos al texto base, en Jueces 13. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia entre Manoa y su mujer? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia? ¿Qué fue lo que hizo que uno confiara y el otro desconfiara? Jueces 13, versículo 22, por favor, hermanos. Texto base. Jueces 13, versículo 22. ¿Qué fue lo que hizo cambiar la diferencia? Versículo 22. Después de haber tenido un encuentro con Dios, después de que él le había prometido tener un hijo, que era Sansón finalmente, después de esa hermosa promesa, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? Jueces 13, 22. ¿Estamos todos hermanos ahí o no? Dice, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Él no conocía a Dios. Este hombre no conocía bien a Dios. Porque si hubiese conocido bien a Dios, no hubiese dicho eso. Él dijo, moriremos. Pucha, el padre de familia que estaba ahí. ¿Cuántos padres de familia son los que más alarmantes con las familias suyas? Padre de familia, usted está llamado a liderar su casa. Usted está llamado a tener fe en su casa, a ponerle cimiento en su casa. Pero gracias a Dios aquí vive una mujer que se pudo poner los pantalones. Y como en muchos hogares el día de hoy, cuando el hombre falla, tiene que surgir la mujer ahí. Mira lo que dice el versículo 23, por favor. Y su mujer respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría nuestras manos el holocausto. ¿Qué fue lo que dijo ella? ¿O qué fue lo que hizo, mejor dicho? Ahí no sale, pero ¿qué fue lo que hizo ella? Tan simple como pensar y razonar. Y eso es lo que falta a muchos cristianos el día de hoy. ¿Qué marcó la diferencia en la crisis para ellos? Que uno no pensó, sino que estuvo despavorido, pero la mujer pensó y razonó. ¿Sabe qué, hermanos? Es lo que más nos cuesta siendo cristianos el día de hoy. Estar quietos, pensar y razonar. Si usted conociera la palabra de Dios, usted podría detenerse, pensar y razonar. Pero muchas veces, como somos ignorantes a la palabra, no podemos pensar porque no hay nada dentro de acá, de la cabeza. Y por eso no pensamos y por eso no razonamos. ¿Pero qué fue lo que hizo ella? Ella pensó, razonó. Qué fácil es soltar la rienda, el autocontrol y el dominio de nosotros mismos. Esta mujer se destaca porque ella pensó. Ella no habló hasta que hubo analizado el asunto. Ella hizo un esfuerzo y pensó activamente. Ella procuró considerar todos los hechos, considerar el panorama completo y dijo, no, Dios no nos va a matar a nosotros. Eso fue lo que hizo. Ella pensó, razonó bíblicamente hablando. Hermanos, como iglesia, nosotros debemos crecer en el conocimiento de la verdad. No podemos ser niños fluctuantes.
No podemos ser guiados de acá para allá. No. La iglesia debe crecer en conocimiento, debe crecer en sabiduría. Proverbios nos dijo eso, ¿no, hermanos? ¿No fue lo que estudiamos en Proverbios, hermanos? Debe crecer en conocimiento, en sabiduría, en dominio propio. ¿Pero qué? Pensando que viniendo el día domingo, pensando viniendo el día jueves, estamos listos. No es así. Hay que leer, hay que razonar, hay que pensar, hay que alimentarse. Eso es lo que el cristiano debe hacer. Pensar, razonar. No somos emocionalistas, no somos llevados por emociones, somos llevados por la palabra. Miren lo que dice Salmos, un lindo salmo. 46, versículo 1. Y vamos con las aplicaciones para terminar. Salmos 46, versículo 1. Quiero que usted razone, piense, confíe en el Señor. Salmos 46. Lo vamos a leer completo, ¿ya? No es tan largo, es cortito. Salmos 46, versículo 1. ¿Estamos, hermanos, ahí o no estamos ahí? Ya, estamos aquí. Quiero que estemos todos allá, por favor, no se queden dormidos, ¿ya? Entonces, vamos todos a Salmos 46, 1. Salmos 46, 1. ¿Estamos todos ahí, hermanos? No estamos todos ahí. Dice lo siguiente. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Comúnmente, los salmos comienzan con las conclusiones en el principio, ¿ya? Entonces, esta es la conclusión. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gloria a Dios por eso, hermanos. Porque es nuestro amparo, nuestra fortaleza. 2. Por tanto, ¿qué pasa con los hermanos? Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida. ¿Cuándo fue que tembló? ¿El otro día o no? Yo, hermanos, casi lloré. Mi esposa me tuvo que atajar porque si no hubiese llorado. Fue al revés, ¿ya? Entonces, en Chile siempre hay temblores. Aunque la tierra fuera removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Versículo 3, por favor. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. 5. Dios está en medio de ellas, no será conmovida, dice ahí, no será conmovida. Entonces, Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones y tuvieron los reinos. Quizás lo que está pasando aquí en Chile el día de hoy. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, hermanos, venid. Ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. 10, la aplicación para nosotros, con lo que estamos viendo. El 10, ¿qué dice, hermanos? Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado ante las naciones, enaltecidos en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Estad quietos y reconoced que Él es Dios, hermanos. Es lo que más nos falta el día de hoy. Estamos desamparados, estamos desesperados, estamos angustiados, no dormimos, no avanzamos, pensamos, estamos psicoseados. Calmen, hermanos, calmen, pueblo de Dios, calmen, iglesia de Cristo. Conozcamos que Él es Dios. Él está con nosotros y no hay nadie que nos pueda enfrentar a nuestra vida. Aplicaciones y terminamos. Aplicaciones y terminamos. Punto número 1. Espero que se esté entendiendo el mensaje, hermano, ¿ya? Entonces, quiero que estemos viendo el día de hoy. Estamos viendo un tiempo de crisis, ¿ya? Hay 2 reacciones ante el tiempo de crisis. Una es como Manoah, desesperarse, angustiarse, pensar lo peor, echarle la culpa a Dios. La otra es la mujer de Manoah, que piensa, que se limita a pensar, a discernir. No. Dios está con nosotros. Él está con nosotros. No nos va a pasar nada. Él está con nosotros. Punto número 1. Dios no es caprichoso. Dios no es caprichoso. Punto número 1. Dios no es caprichoso. ¿A qué se refiere con eso, hermanos? Dios no actúa en base a nuestras reacciones. He escuchado a gente, y quizás también por ignorancia a lo mejor. Y está bien, bueno, vamos a alimentar a esa gente para que no piense más eso. He escuchado a gente que dice, ¿vio, pastor?
vio, hermano, todo lo que está pasando aquí en Chile es porque es un juicio de Dios. Eso uno no ve en la Biblia, hermanos. Dios no actúa así, ¿ya? Dios no es como un Dios reaccionario, porque para Él esto no fue una sorpresa. ¿Ya? No es que para Él haya dicho, uy, mira los chilenos. No, la embarrada a los chilenos. No. Él no dijo eso. Porque Él sabía lo que iba a pasar. Porque Él conoce los corazones de los hombres. O sea, Dios no es caprichoso. Que fue lo que pensó Manoah, porque Manoah dijo, vimos a Dios, vamos a morir. Hicimos esto y Él nos va a matar. Pero Dios no es caprichoso. Porque Dios es justo y Dios sabe lo que iba a ocurrir. Entonces, hermanos, usted nunca piense que Dios es un ser caprichoso. Es más, Él no cambia. Es más, una cualidad de Dios es que Él es inmutable. ¿Ya? Y esta palabra no siempre la digo, pero es inmutable. ¿Qué significa inmutable? Que no cambia. Él es el Dios eterno. Y sus decretos son eternos. Su bondad y su benignidad son para siempre. Sus tratos no cambian. Mantienen su misma esencia. ¿Qué es Santiago 1:17? Quizás no se muevan de sus Biblias. ¿Quién está ahí? Solamente proyectalo. Santiago 1:17. No se muevan de sus Biblias para que no nos vayamos a otro lado, pero para que usted lo haya proyectado. ¿Qué es Santiago 1:17? Dice, Santiago 1:17. 1:17. Misael, por favor. Santiago 1:17. Dice, 17. Dice lo siguiente. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de la luz, digo, en el cual no hay mudanza, es decir, no hay cambio, ni sombra de variación. Él es siempre el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia, hermanos. Él es eterno. Y Él no dice, ya, mañana cuando me levante voy a hacer esto todos los chilenos. No dice eso Él. Él no cambia. Dios no es caprichoso como lo pensó Manoah. Él dijo, si hicimos esto, vamos a morir. Punto 2. Dios nunca es injusto en su trato con nosotros. Punto 2. Dios nunca es injusto en su trato con nosotros. Él no es injusto, ¿ya? Al contrario, Él es el Dios justo. Punto 2, aplicación 2. Dios nunca es injusto en su trato con nosotros. La mujer respondió en Jueces 13:23. Él dijo, y su mujer respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Si ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Está razonando y dice, si el Señor hubiese sido injusto, Él nos hubiese matado después de haber hecho todas estas cosas a nosotros. Pero no, Manoah, por favor entiende. Nosotros hemos dado holocaustos, hemos sido fiel con Dios, hemos oído su voz. Él no tendría por qué ser injusto con nosotros. O sea, Él no es injusto, Él es justo. Hermanos, Él conoce su corazón. Él conoce quién es usted. No se desespere. Él sabe quién es usted. Él no puede ser burlado. Aunque la gente piense que nosotros somos hipócritas, que somos intolerantes, hermanos, Dios no puede ser burlado. Él no es injusto, Él es justo con nosotros. Génesis dice, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca te halagas. El juez de toda la tierra, ¿no va a hacer lo que es justo? Por supuesto que sí. Él es Dios justo y Él solamente se espera justicia. Mucha gente reclama aquí en la tierra y dice, pero pastores, que estamos nosotros protestando porque el mundo es un mundo muy injusto. El país, Chile es un país injusto. ¿Y sabe qué? Tienen razón. Chile es un país muy injusto. Es muy desigual. ¿Qué espera, hermanos? ¿Espera un mundo justo? ¿Espera un país justo? Nuestra mirada debe estar puesta en los cielos. Porque allí está nuestro Dios. Y nos está esperando para que reinemos juntamente con Él. Ahí está nuestra patria. Aquí en la tierra, todo es pasajero. 3 y último, terminamos. 3 y último. Dios nunca se contradice a sí mismo y a sus propósitos de gracia. Dios nunca se contradice a sí mismo. Dios prometió un hijo a Manoah y se lo iba a dar. Dios nunca se contradice a sí mismo y a sus propósitos de gracia. Vamos a un último pasaje y terminamos. Romanos 8, versículo 32. Romanos 8, versículo 32.
Dios nunca se contradice a sí mismo y a sus propósitos de gracia. Romanos 8:32 y terminamos con eso. Pero creo que estemos todos ahí, hermanos, por favor, para terminar el mensaje el día de hoy y decir cómo reaccionar ante la crisis. Cómo reaccionar cuando nos enfrentamos ante algo inesperado. Ese es el mensaje el día de hoy. Dios no es caprichoso, Dios es justo, Dios no se contradice a sí mismo. Romanos 8:32. ¿Estamos, hermanos, ahí o no estamos ahí? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén, hermanos. Si Él en su plan mandó a su Hijo a morir por nosotros, y nosotros, en base a esa fe que tenemos en Él, tenemos libre entrada ante su presencia, ¿cómo Él nos va a fallar? ¿Cómo Él nos va a dejar de lado? ¿Cómo Él se olvida de nosotros? Hermanos, Dios conoce hasta cuántos pelos tiene usted en su cabeza. Si Él conoce eso, Él conoce todo de nosotros, hermanos. No se trastabille, no se tambalee, no se desespere. El Señor le conoce, el Señor le ama y usted no es alguien que se le haya olvidado a Él y se le haya olvidado pasar y quizás Dios diga, hoy se olvidó esta persona. No, nunca va a decir eso. Al contrario, Dios le ama, Dios le ha salvado y Dios vendrá por nosotros. ¿Amén o no, hermanos? ¿Nos fallará Dios en lo más pequeño? ¿Nos abandonará el amor de Dios? ¿Qué dice Romanos 8 también? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni lo futuro, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Jesús nuestro Señor nuestro. Entonces, hermanos, les animo a usted a entender que en la crisis tiene dos reacciones, como la mujer de Manoa o como Manoa. Se desespera o confía. Pero recuerde, Dios no es caprichoso, Dios es honesto y es justo y Dios no se contradice. Hermanos, le animo para que usted confíe en Él, esté quieto y reconozca que Él es Dios. ¿Les parece, hermanos? Amén. Oramos al Señor. Gracias, Padre.